Buenos días, Gladys, Pablo, a toda la audiencia de CTV. Estamos con el abogado Juan Martens. Él es defensor de uno de los militares imputados por abuso sexual, coacción sexual y también pornografía infantil con relación al abuso de una menor de 13 años dentro de la Armada paraguaya. Él es el defensor de el militar Miguel Vargas, que es de San Pedro y hace aproximadamente 9 meses ingresó a la Marina para justamente prestar servicios. Él escribió también una carta que creo que la producción ya tiene a manos porque el abogado estuvo compartiendo con nosotros. Escribió una carta este joven con el fin de relatar qué fue lo que sucedió esa noche del 6 de agosto, cuando ocurrió esto, el caso de abuso de la menor de 13 años. Abogado, tomaste la causa, pero antes que nada nos contabas que justamente como te especializaste en el tema de psicología criminal, le hiciste un test primero a tu defendido, posteriormente tomaste la causa y hoy hablan incluso de un juego sexual en medio de toda una polémica en donde la víctima tiene 13 años. Sí, así mismo, o sea, como te decía, yo hice el doctorado a una oportunidad que tuve en Barcelona en psicología criminal y no quería meterme en este caso tan complejo, tan grave, sin conocer los detalles y los pormenores. Fue así que apliqué unos instrumentos para conocer la veracidad del testimonio de Miguel Vargas, que es vecino mío en San Pedro. Entonces, posterior a esa constatación y sin tener ningún elemento para desconfiar de su relato, empezamos a construir el eje discursivo de su defensa, ¿no? Entonces, él estuvo esa noche, él es soldado, vino a prestar servicio militar obligatorio, estaba bajo la tutela del Estado paraguayo, de los marinos en particular, y en ese contexto él vio lo que pasó esa noche y quiere contar, quiere contribuir al esclarecimiento de este hecho que es gravísimo. Se está hablando del abuso de una menor en donde los responsables se exponen a 20 años como mínimo de pena privativa de libertad y por tanto, si un inocente es condenado, el delincuente va a quedar fuera. Entonces, en ese contexto, creemos nosotros que su testimonio va a ser muy claro y va a ayudar al esclarecimiento de los hechos, va a ayudar a la identificación de los responsables y va a permitir un análisis contextual mucho más allá de este hecho en particular, porque hay que saber quién le introdujo a la menor, cómo la introdujo, por qué no se descubrió que ella estaba allí. Mi defendido relata que ella estuvo entre más o menos 6:30, 7 hasta las 4 de la mañana, que durante ese lapso de tiempo pasaron 2 controles dentro del dormitorio, que en donde todos se habían escondido para que no sean descubiertos. O sea, todos estos elementos dan pistas al Ministerio Público para que investigue, para que siga indagando del por qué ocurrieron estos hechos y cuál es la dinámica delictiva que configura este delito en particular. Abogado, según su defendido, ¿qué pasó el 6 de agosto aproximadamente a las 6:30? ¿Cómo ingresó la supuesta víctima de este hecho y cómo sucedió todo lo que terminó en un caso de abuso sexual dentro de un recinto militar? Según él escuchó, le ayudaron algunos soldados también a ingresar por encima de una muralla que está en la parte trasera del cuartel, con unas escaleras improvisadas. Luego hay como un alboroto en la sede y cuando se preguntan qué es lo que está pasando, dicen, vino una chica a festejar su cumpleaños, ¿no? 18, su cumpleaños número 18 vino a festejar con nosotros, ¿no? Él, mi defendido, Miguel Vargas, estaba cocinando, estaba preparando para su cena, termina de cenar y va al dormitorio donde todos se estaban dirigiendo. Allí ve que la chica en cuestión era una amiga suya en el Facebook, un amigo suyo, con quien antes él ya se había encontrado fuera del cuartel y habían mantenido conversaciones e incluso hay una fotografía donde ella le da un beso a él y en el convencimiento, esto es muy importante recalcar, de que ella no era una niña de 13 años, sino que tenía 17 años, según lo que él manifestó en las conversaciones previas mantenidas con ella, ¿no? Él cuando se va al dormitorio ve
como una ronda en donde habían personas, hombres en su mayoría del cuartel, y la chica que resulta ser una menor de 13 años posteriormente cuando se constata su edad, que estaban bailando, que estaban como jugando en ese recinto, y él se queda a observar, ve que hay gente que filma, ve que, como te decía, hay personas ya con el torso desnudo, hay personas que estaban ya en ropa interior. Entonces, todo eso él se queda a observar por un rato y luego se va a acostarse, pero en el mismo salón en donde hay como unas 50 camas, o sea, es un dormitorio grande en donde se producen los hechos. Otras personas, así como él, escucharon y vieron esto que estaba pasando y claro que no intervinieron. Allí podemos hablar de una responsabilidad de estas personas. No intervinieron, pero también preguntarnos, ¿eran soldados? ¿Tienen 19 años? Algunos jefes superiores inmediatos de ellos estaban participando. ¿Hasta qué punto es posible esta posibilidad de ir a encarar y decir, che, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, pedirle el documento a la niña para ver si efectivamente tenía 13, 14, 15 o 18 años, como estaba diciendo, y que esto él escucha hasta aproximadamente a las 4 de la mañana, en donde alguien dice, tenemos que sacarle a la chica porque o si no vamos a tener problemas. Y es allí donde la sacan del cuartel y ese es el relato, la porción de lo que ocurrió, que es mucho más que esto, que él puede contribuir al esclarecimiento. Y así como él, o sea, otras personas deben prestar testimonios para que efectivamente se descubra así. ¿Quién la introdujo? ¿Fue forzada en el sentido de apuntada, coaccionada, golpeada, sufrió daño, sufrió amenaza? ¿Qué fue lo que pasó? Porque cada uno de estos extremos son importantes para determinar la responsabilidad penal. Abogado, su defendido cuenta de que él no tuvo intimidad, no existió abuso, no hubo un encuentro sexual con la menor de edad esa noche y en los encuentros anteriores, porque usted comenta que entre 2 a 3 veces ellos se encontraron fuera del recinto militar y aparentemente, según el relato suyo, abogado, ellos tenían una especie de relación que a interés de su defendido pretendía volverse en un noviazgo. Así mismo, es tal cual como lo resumís muy bien, Kiera, y él no tuvo acceso carnal ni antes, ni durante, ni después de ese hecho, porque el hecho ocurre el 6 de agosto, él ya en el mes de julio ya tuvo un encuentro fuera, incluso con amigas, pero este encuentro se dio en un contexto de ir conociéndose más. Esto se va a ver en las conversaciones en el Facebook, en donde quedan registradas estas intenciones, ¿no? Y en donde también la chica manifiesta que tiene más de 13 años, porque aquí el punto central es si tenía 13 o más de 13 años, porque esta es una cuestión central. Hasta los 13 años no se puede tener o no se tiene capacidad de autodeterminación, no se puede decidir y por tanto toda relación que se da es una relación de abuso, ¿no? Posterior, desde los 14 años, ya sigue siendo delito, pero sigue siendo un delito menor y un estupro cometido por una persona de 19 años, incluso dice el Código Penal, puede prescindirse de la pena porque se da que la diferencia de edad no es tanta. O sea, lo que protege la ley es que una persona de 13 años, una niña de 13 años, no tenga relaciones con un adulto de 50, de 60. Ese es el interés real de la ley y en ese sentido el Código Penal pone estas previsiones. Entonces, Miguel Ángel Vargas no tuvo acceso carnal con esta niña que dijo que tenía más de 13 años, pero que lamentablemente tiene 13 años, ni antes, ni durante, ni después. Y hay que investigar muy bien el contexto en el que se produce lo que la ley dice acto sexualmente relevante, porque esa noche evidentemente hubo allí adentro acto sexualmente relevante en donde la víctima es una niña de 13 años, se dio en un contexto castrense y aquí tenemos que averiguar por qué entró, qué responsabilidad tienen los jefes, qué responsabilidad tienen los oficiales a cargo y cuál es la responsabilidad de los soldados. Abogado, este caso de abuso sexual
deja también en evidencia, según el testimonio de su defendido, que no es la primera vez que ocurre un evento similar dentro de la Armada paraguaya, sino que en otras oportunidades, capaz no con la misma víctima, sucedió un acto similar con relación a supuestos juegos sexuales, según la determinación que le dio su defendido. Y esto tiene que como sociedad replantearnos toda esta institución, ¿verdad? Y la utilidad, las infraestructuras que tienen, hasta qué punto están constituyéndose en lugares donde ocurren delitos o no, pero para eso necesitamos una investigación eficaz, necesitamos una investigación objetiva como manda la ley. O sea, no podemos dejarnos llevar por linchamientos militantes, por linchamientos ciudadanos, en donde un sector de la sociedad ya apunta a todos como culpables, donde un sector de la militancia dice, no, está investigado por abuso y por tanto tiene que ser culpable. O sea, una conquista del derecho penal es la responsabilidad individual. Cada uno debe pagar, como se dice comúnmente, su culpa conforme a su reproche, es decir, a su energía criminal. La energía criminal empleada es lo que el Ministerio Público nos tiene que decir, determinar y en base a eso sancionar. O sea, una sanción en masa no existe en el derecho penal paraguayo, por suerte. Esto ya lo hemos superado y por eso hay que investigar a los jefes, hay que investigar a los oficiales superiores, a los suboficiales, a los soldados y por qué no en el contexto familiar. O sea, esto también causa mucha roncha decirlo, pero una niña fuera del hogar es una preocupación. O sea, la familia tiene que ser el núcleo de protección de niñas, niños y adolescentes y en este sentido debemos preguntarnos qué control, qué falla estatal también hubo para que esta niña esté adentro a esa hora y esté toda la noche fuera sin que se hayan registrado denuncias, sin que se hayan registrado motivos de búsqueda. Todo eso tenemos que preguntarnos. Lastimosamente en el derecho penal, para descubrir la verdad, tenemos que preguntarnos estas cosas que son muy dolorosas, que muchas veces van a parecer revictimizar, pero es que si ya se intervino penalmente, tenemos que hablar de cosas que duelen, tenemos que hablar de cosas que muchas veces de buenas a primeras parecen que afectan y vulneran ciertos derechos. Abogado, entonces, a criterio de su defendido, ocurrió el hecho, pero de alguna manera él dice que no participó y deja también en evidencia a sus compañeros, porque si bien se trata de una habitación de 50, o sea, para 50 personas, porque había 50 camas, eso estaba solamente integrado o existían solamente 35 personas en el sitio. Él no pudo determinar qué cantidad es la que estuvo con la niña, participó del acto de abuso sexual. Yo creo que él va a poder determinar eso con identificar a las personas. De hecho, eso él está dispuesto a hacerlo ante el Ministerio Público, porque el hecho existió, sin lugar a dudas, el hecho existió. Hay que ver cómo existió, hay que ver si hubo abuso o hubo coacción. O sea, abuso en el contexto de una niña siempre va a haber, pero la forzaron, le apuntaron con un arma. ¿A criterio de su defendido no? A criterio de mi defendido nada de eso. De hecho, que la niña, la chica que resulta ser niña, ayudó a esconderse para que no le descubran en los controles. O sea, a criterio de mi defendido, ¿no? Y esto ocurrió a las 10 de la noche y ocurrió a las 12 de la noche cuando hubo cambio de guardia. Entonces, abogado, usted estuvo trabajando mucho tiempo con la CODEUPI, con los derechos humanos. También usted dice ser feminista. Hay mucha gente que está en contra del relato suyo para defender a un militar involucrado en abuso sexual. Absolutamente. Yo reivindico mi identidad de defensor de derechos humanos. Y no siempre todo lo que hacemos le gusta a la población, lastimosamente. O sea, cuando le defendía a gente acusada por formar parte del EPP, me decían que yo era del EPP y que era defensor del EPP, ¿no? Y hoy esa misma gente que me defendía y decía, no, él no es del EPP, él es defensor de derechos humanos, hoy por defender a una persona acusada de un abuso sexual, dice, no, él ya le defiende a todos los militares, a los abusadores sexuales. Entonces, esto es una muestra de la falta de madurez todavía en Paraguay para discutir racionalmente la aplicación de la norma penal. O sea, la norma penal está para frenar el abuso del Estado, pero también está para frenar el abuso de los linchamientos ciudadanos. O sea, no hay que hacer justicia
por mano propia, y no porque una persona está investigada, está acusada y es culpable de lo que se le dice. Entonces, yo me siento muy honrado, es más, de poder defender en esta causa y demostrar que el derecho penal sirve para todos. Abogado, por último, y cerramos esta entrevista también por cuestiones de tiempo. Esto, de alguna manera, a su criterio, da a conocer, de acuerdo al relato, que la madre podría estar involucrada en algo relacionado a explotación sexual. Y hay que investigar, evidentemente hay que investigar porque hay muchos cabos sueltos, o sea, hay cabos sueltos, lastimosamente y dolorosamente hay que admitirlo, pero para saber lo que pasó tenemos que descubrir también por qué la niña estuvo allí. ¿Cuál es su consideración? Si hay o no responsabilidad de la madre, eso tenemos que investigar, y por más de que duela decirlo, esto hay que admitirlo, porque los adultos responsables de niños y niñas tienen responsabilidades de su cuidado, y hay un delito específico que es falta al deber de cuidado, que tenemos que ver también si se cometió aquí o no. ¿A su criterio podría estar relacionado a un caso de explotación? Tenemos que tener más elementos para decirle, pero tenemos que averiguar, no podemos dejar de averiguar eso, tenemos que averiguarlo.